Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con esta tercera charla del seminario de formación del deportista de los 6 a los 18 años de edad. El programa de hoy comienza con principios fisiológicos del entrenamiento deportivo, predominio y especificidad, introducción a los sistemas energéticos. En la clase anterior habíamos desarrollado 5 principios fisiológicos del entrenamiento deportivo, que eran el principio de sobrecarga, el principio de progresividad, el principio de variabilidad, el principio de reversibilidad y el principio de individualidad de los estímulos de entrenamiento. Y dijimos que íbamos a dejar para esta clase los dos principios vinculados al predominio y a la especificidad de los sistemas energéticos. Eso es lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento. El principio de predominio dice definir el sistema y o los sistemas dominantes en el aporte de energía. Hoy vamos a profundizar en este tema. Vamos a ver que tenemos 3 sistemas de resíntesis del ATP. El ATP es la molécula que entrega la energía para la contracción muscular. Y esos 3 sistemas trabajan juntos durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Pero siempre uno de los 3 sistemas predomina sobre los otros 2. Entonces, es de vital importancia en cada uno de los entrenamientos que nosotros planteamos, en cada una de las actividades físicas, definir claramente cuál es el sistema que queremos trabajar. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la primera clase que lo primero en el entrenamiento deportivo es definir el objetivo de dicho entrenamiento y en base al objetivo planificar estímulos específicos para abordar ese objetivo? Bueno, una de las características de cada uno de nuestros estímulos de entrenamiento es que siempre va a haber un sistema energético que predomina sobre los otros 2. Entonces eso tiene que estar definido claramente para cumplir con los objetivos propuestos. Y por otro lado, tenemos el principio de especificidad, que dice que se debe estimular específicamente el mecanismo fisiológico responsable de las adaptaciones perseguidas. Otra vez, de acuerdo a las adaptaciones que persigo de ese sistema energético, debo plantear, debo planificar un estímulo específico para que, independientemente de cuál sea el sistema que predomina, el estímulo de entrenamiento actúe, estrese específicamente el mecanismo fisiológico que yo quiero, que yo estoy buscando estimular para generar una determinada adaptación que genere una mejora en la aptitud física de mi deportista. Entonces, estos dos principios, el principio de predominio y el principio de especificidad, se vinculan estrictamente con los sistemas de provisión de energía. Y eso es lo que vamos a desarrollar a modo de introducción, obviamente, vamos a desarrollar en esta clase. ¿Qué necesitamos saber para entender el metabolismo energético? Números que asustan. La vida tiene 3.500 millones de años. Esto creo que ya lo dijimos más de una vez, que la evolución de la vida en el planeta Tierra tiene aproximadamente 3.500 millones de años. Y que no hay ningún organismo vivo hoy que no provenga de sus progenitores. Por lo tanto, no hay nada vivo que no devenga de estos 3.500 millones de años de evolución. Es decir, que los sistemas energéticos de los cuales hoy nosotros disfrutamos para poder seguir estando vivos, tienen 3.500 millones de años de evolución. Por lo tanto, debemos entender
cómo funcionan esos sistemas energéticos y por qué funcionan de esa manera y no de otra, para poder entender cómo estimularlos para generar una adaptación que mejore su funcionamiento. Y para afirmar más todavía esta importancia de la evolución filogenética, podemos decir que se calcula que a lo largo de los 3.500 millones de años existieron sobre la faz de la Tierra aproximadamente 2.000 millones de especies diferentes. Pero de esas 2.000 millones de especies que aparecieron en algún momento de la historia a la vida, hoy solo quedan 2 millones de especies. ¿Qué significa? Que en 1998 millones de especies diferentes aparecieron a la vida y por alguna razón desaparecieron. Entre otras razones por las cuales esas infinidad de especies desaparecieron, por no adaptarse evolutivamente a los cambios que le imponía el medio ambiente. Muchos de esos cambios adaptativos que debieron sufrir las especies para sobrevivir tuvieron que ver con los mecanismos energéticos, con el metabolismo energético. Por lo tanto, esto nos permite afirmar que todas las especies que hoy estamos vivas tenemos mecanismos fisiológicos muy eficientes para poder sobrevivir y para poder mantenernos vivos a lo largo de la evolución. Esos mecanismos fisiológicos no funcionan como nosotros queremos o como nosotros creemos que deberían funcionar. Esos mecanismos funcionan como pueden, como aprendieron en la evolución, y nosotros debemos interpretar ese funcionamiento y tratar de ser muy específicos a la hora de estimularlos para que mejoren y para que tengan un mejor rendimiento a lo largo de la vida de nuestros deportistas. ¿Qué necesitamos para sobrevivir? O sea, ¿por qué nosotros como especie pudimos sobrevivir? Una de las razones fue que tenemos un metabolito, perdón, denominado ATP, adenosín trifosfato, una molécula, una sustancia química que es capaz de desdoblarse en adenosín difosfato, o sea, en una adenosina más dos fósforos, liberar un fósforo al medio ambiente y proveer de energía para la contracción muscular. Este es el único metabolito que en todas las especies superiores es capaz de entregar energía para la contracción muscular. O sea que para poder sostener la contracción muscular, ya sea para no ser devorado por nuestros predadores o para poder perseguir una presa y cazarla para alimentarnos, necesitamos romper moléculas de ATP para que esas moléculas de ATP entreguen la energía necesaria para sostener esa contracción muscular. Ahora bien, todos ustedes saben que las reservas de ATP en nuestros músculos son muy finitas. Tenemos muy pocas reservas de ATP en nuestras fibras musculares. Solamente el ATP que tenemos de reserva en nuestras fibras musculares nos alcanza para sostener la contracción durante 4 o 5 segundos. Es decir, que además de tener esas reservas de ATP en nuestras fibras musculares, necesitamos resintetizar ATP lo más rápido posible. Porque si no resintetizamos ATP rápidamente, no podemos sostener la intensidad de la contracción muscular. Por lo tanto, no podríamos haber cazado presas para alimentarnos, ni podríamos haber escapado de nuestros predadores. Ahora bien, ¿de qué depende la resíntesis del ATP?
Y profundizando un poco en la bioenergética de nuestro organismo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la resíntesis del ATP depende excluyentemente de un tipo de reacción química denominado reacciones de óxido-reducción. Las únicas reacciones químicas capaces de entregar energía para la resíntesis del ATP son los mecanismos de óxido-reducción. Por lo tanto, vamos a tener que abordar sintéticamente qué son estos mecanismos de óxido-reducción y cómo evolucionaron a lo largo de los 3.500 millones de años que tiene la evolución de la vida en el planeta Tierra. Bien, antes de entrar en la evolución de los mecanismos de óxido-reducción, vale recordar que los mecanismos de producción o de resíntesis de ATP se dividen genéricamente en dos grandes grupos. Un grupo anaeróbico, es decir, sin la utilización del oxígeno, y un grupo de reacciones químicas aeróbicas con utilización de oxígeno. Ahora bien, ¿cómo evolucionaron estos mecanismos de óxido-reducción a lo largo de los 3.500 millones de años? Durante los primeros 2.000 millones de años, solo existían en la Tierra bacterias que fermentan, es decir, que limpian el ambiente, el aire, de monóxido de carbono, de ácido sulfídrico y de otras sustancias que para nuestro organismo hoy son tóxicas. Ahora bien, la fermentación, que más adelante la vamos a explicar detalladamente, es un tipo de reacción química que no utiliza oxígeno. Durante 2.000 millones de años, la vida evolucionó solamente con mecanismos de fermentación anaeróbica, sin la utilización de oxígeno, porque no había oxígeno en la atmósfera. La atmósfera estaba llena de sustancias que hoy resultan tóxicas para el organismo. Por lo tanto, no había ningún mecanismo aeróbico. Y empiezan a desarrollarse durante 2.000 millones de años organismos que aprovechan la energía de la luz solar para producir su propia materia y además producen oxígeno que pasa al aire. Es decir, a la vida le llevó 2.000 millones de años evolucionar hacia organismos unicelulares dentro del agua, porque no había vida fuera del agua, que empiezan a hacer fotosíntesis, empiezan a aprovechar la energía del sol para generar la propia materia, es decir, para crecer esos organismos vegetales, y empiezan a producir oxígeno que empiezan a liberar al aire de la atmósfera. Empiezan a limpiar la atmósfera de sustancias tóxicas, como dijimos, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, y empiezan a liberar pequeñas cantidades de oxígeno a la atmósfera. Entre los 2.000 y los 2.500 millones de años aparecen bacterias unicelulares que aprenden a respirar, pero todavía sin pulmones, todavía sin oxígeno. Esta respiración no es la respiración que nosotros conocemos como hematosis, que es el intercambio de oxígeno y de CO2 a nivel pulmonar. Es una respiración de tipo bioquímico, que también más adelante la vamos a desarrollar, y todavía es una respiración anaeróbica, sin la utilización de oxígeno, porque todavía la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera no permitía el desarrollo de los sistemas aeróbicos más evolucionados. Entre los 2.500 y los 3.000 millones de años aparecen organismos pluricelulares, pero todavía adentro del agua. Es decir, este modo de producción de energía, que ahora pasó de ser una fermentación a ser una respiración,
permitió que los organismos empiecen a desarrollarse y a crecer. Ahora ya no son solo organismos unicelulares, sino que empiezan a aparecer los primeros organismos pluricelulares, pero todavía sin oxígeno y todavía dentro del agua. O sea que los 3.000 millones de años primeros de la evolución se desarrollaron dentro del agua. ¿Y por qué se desarrollaron dentro del agua? Porque no existía algo fundamental para poder salir del agua, que es la aparición del hueso. El hueso nos permitió empezar a hacer contracción muscular contra palancas rígidas. Eso permite, primero, caminar sobre la faz de la Tierra y después permite volar. Si no hubiera aparecido el hueso, no hubiera podido la vida salir del agua, porque en el agua son invertebrados. La aparición de los primeros vertebrados tiene que ver con la aparición del hueso y la posibilidad de ejercer contracciones musculares contra palancas rígidas. Y además, conjuntamente con la aparición del hueso, empieza a desarrollarse el metabolismo aeróbico, porque ahora sí, después de 3.000 millones de años de evolución, la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera es del orden de magnitud necesario y suficiente para poder empezar a desarrollar el metabolismo aeróbico. Es decir, resumiendo, que durante 3.000 millones de años la vida solo transcurrió con metabolismo anaeróbico. Solamente en los últimos 500 millones de años se empiezan a desarrollar los metabolismos aeróbicos que conocemos hoy en día en los seres humanos. Desde hace aproximadamente 50 millones de años, imagínense, 50 millones contra 3.500 millones de evolución, es el último ratito de la evolución de las especies que aparecen sucesivamente los mamíferos, los primates, los monos que se suben a las plantas y los homínidos. ¿Qué son los homínidos? Los homínidos son un término que se refiere a cualquier grupo de primates más relacionado al género Homo que cualquier otro taxón de primates vivientes y que por lo tanto son posteriores al hipotético antepasado común del hombre y los grandes monos. Anatómicamente, los homínidos se diferencian de los otros primates por el tipo de locomoción vertical y por poseer cráneos relativamente más grandes. La única especie viviente de los homínidos es el Homo sapiens. Todas las demás se extinguieron. Si bien el Homo sapiens es un homínido, no todos los homínidos fueron humanos. Acá tienen un cuadro comparativo de los diferentes grupos de homínidos que fueron apareciendo y que desaparecieron en los últimos 5 millones de años. El único grupo que todavía sigue vivo de los homínidos somos el grupo que pertenecemos los seres humanos, que es el grupo de los Homo sapiens, que según este gráfico aparecimos en los últimos 100.000 años. Fíjense que 100.000 años en 5 millones de años, que es la evolución de los homínidos, es el último ratito. Y los 5 millones de años para los 3.500 millones de años de evolución de las especies también es el último ratito. Es decir, que los Homo sapiens aparecimos en el último ratito del último ratito. Hay algunos trabajos muy interesantes donde comparan la evolución de la vida con un año calendario. Si hacemos esa comparación, nosotros aparecimos el 31 de diciembre a las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Es decir, que nosotros aparecimos a la vida en el último segundo
de un año calendario de 365 días. Pero, repito, en nuestra genética tenemos la evolución que sufrieron los mecanismos de resíntesis del ATP, los mecanismos de producción de energía durante esos 3.500 millones de años. Y vale repetir que durante los primeros 3.000 millones de años solo hubo sistemas anaeróbicos y que en el último tramo de la evolución, en los últimos 500 millones de años, se empezaron a desarrollar los mecanismos aeróbicos más eficientes, pero que cargan con toda la historia de los mecanismos anaeróbicos. Entonces, ¿qué son las reacciones de óxido-reducción? Las reacciones de óxido-reducción básicamente son de dos tipos. Un tipo de reacción de óxido-reducción se denomina fermentación y el otro tipo de reacciones de óxido-reducción se denomina respiración. Vamos a profundizar un poco en la explicación de estos dos tipos de reacciones químicas. La fermentación es una reacción química en donde una sustancia compleja, como en este caso del ejemplo la glucosa, se divide, se separa en dos sustancias más simples. Por un lado, un alcohol y por otro lado, un anhídrido carbónico. La sustancia compleja y original tiene muchas H's. La H es hidrógeno. Se dice que la sustancia que tiene mucho hidrógeno está muy reducida, tiene mucho nivel energético. Y cuando se rompe en dos sustancias más simples, una de las sustancias, en este caso el alcohol, tiene mucho hidrógeno, o sea que está muy reducida. Y la otra sustancia, en este caso el anhídrido carbónico, no tiene hidrógeno. Se dice que está muy oxidada. Por lo tanto, la fermentación es una reacción química donde una sustancia con mucho nivel energético se divide en dos sustancias con menor nivel energético. En esa división de la sustancia original se libera energía libre al medio ambiente. Esta energía libre que se libera al medio ambiente es la que es capaz, en determinadas circunstancias, de resintetizar una molécula de ATP. Ahora bien, si nosotros sumamos la energía del alcohol más la energía del anhídrido carbónico más la energía libre que se libera al medio ambiente, nos da como resultado toda la energía que estaba contenida en la sustancia original, es decir, en la glucosa. Es decir, que la energía, según nos explica el primer principio de la termodinámica, ni se crea ni se destruye. La energía total en el universo es constante. Por lo tanto, ¿cuándo se rompe la glucosa para liberar energía al medio ambiente? Cuando hay necesidad de resintetizar una molécula de ATP. ¿Y cuándo hay necesidad o qué es lo que genera la necesidad de resintetizar ATP? Ni más ni menos que la contracción muscular. La contracción muscular es la que desencadena la ruptura del ATP y por lo tanto desencadena la necesidad de resíntesis del ATP para poder sostener esa contracción muscular. Por lo tanto, cuando se rompe ATP, se genera la necesidad de producir energía para la resíntesis del ATP. Una de las formas de producir energía para la resíntesis del ATP es mediante una reacción denominada fermentación. En esta reacción química no participa nunca el oxígeno.
solamente es una sustancia que se divide en dos sustancias más simples. Por lo tanto, la fermentación es por definición siempre anaeróbica. Es decir, que la ruptura de la glucosa, llamada comúnmente glucólisis, o si viene desde el glucógeno muscular, llamada glucogenólisis, cuando rompemos glucógeno muscular presente en nuestras células musculares, ese proceso es siempre anaeróbico. Por lo tanto, los libros de texto que dicen glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica están mal, están generando una confusión muy importante, porque la glucólisis es una fermentación, es un mecanismo de óxido-reducción en el cual nunca participa el oxígeno. Por lo tanto, la glucólisis o la glucogenólisis son mecanismos estrictamente anaeróbicos en los cuales no participa nunca el oxígeno. De hecho, la glucólisis o la glucogenólisis se dan en el citoplasma de nuestras células musculares y el oxígeno no está en el citoplasma, el oxígeno está dentro de las mitocondrias, dentro de nuestras células. Por lo tanto, es un dato más para confirmar que la glucólisis o la glucogenólisis son mecanismos estrictamente anaeróbicos en los cuales nunca participa el oxígeno como factor limitante para el desencadenamiento de estas reacciones químicas. Ahora bien, ¿qué es una respiración? Una respiración, a diferencia de la fermentación, es una reacción química de óxido-reducción en la cual participan dos sustancias. Una sustancia que está más reducida. En el caso del ejemplo, el ácido láctico tiene muchas moléculas de hidrógeno, tiene mucho nivel energético. Y la otra sustancia, en este ejemplo, es el NAD. El NAD, ustedes todos lo conocen, es una coenzima que se llama nicotidamina adenina dinucleótido y es una sustancia que está muy oxidada porque no tiene hidrógeno, no tiene nivel energético. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se encuentran estas dos sustancias en el medio intracelular? La sustancia que está más reducida, en este ejemplo el ácido láctico, se oxida, pierde nivel energético y se convierte en ácido pirúvico que está más oxidado. Fíjense que el ácido pirúvico tiene menos moléculas de hidrógeno que el ácido láctico. Y en la misma reacción química, la sustancia que estaba más oxidada, en este ejemplo el NAD, gana nivel energético, gana moléculas de hidrógeno, por lo tanto ahora está más reducida. Entonces, resumiendo, ¿qué es una reacción de óxido-reducción? Una reacción de óxido-reducción es una reacción química en la cual participan dos sustancias, una que se oxida y la otra que se reduce. La sustancia más reducida le transfiere nivel energético a la sustancia más oxidada. Y en ese pasaje de energía de la sustancia más reducida a la sustancia más oxidada, indefectiblemente siempre se libera energía libre al medio ambiente. La energía libre que se libera al medio ambiente en determinadas condiciones es la que va a generar la resíntesis del ATP. Ahora bien, esta reacción de óxido-reducción denominada respiración se dice que cursa, que se desarrolla con un dador de energía y con un receptor de energía.
El dador de energía en este ejemplo es el ácido láctico y el receptor de energía en este ejemplo es el NAD. Ahora bien, este tipo de reacción química, la respiración, da pie a un concepto más evolucionado que es la cadena de respiraciones. ¿Qué es una cadena de respiraciones? Es una cadena de reacciones de óxido-reducción que se encuentran en el metabolismo aeróbico de los seres superiores, mamíferos, monos y homínidos, donde se establece una sucesión progresiva de reacciones de óxido-reducción donde la sustancia que más energía tiene le va pasando energía a sustancias intermediarias que tienen menos nivel energético. Y en cada uno de esos pasajes de energía se libera energía al medio ambiente. Se van pasando electrones de hidrógeno, iones de hidrógeno, de la sustancia más reducida a la sustancia más oxidada. Y se va liberando energía en cada una de esas reacciones, lo que da lugar a la posibilidad de resintetizar moléculas de ATP con más eficiencia que los mecanismos de fermentación que producían mucho menos nivel de ATP. Ahora bien, esta cadena de respiraciones es lo que se conoce vulgarmente como sistema SET o sistema de transporte de electrones que está dentro de la mitocondria de los organismos superiores. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros dependemos estrictamente de esta cadena de respiraciones, debe haber algún mecanismo para eliminar los iones hidrógeno, porque si no, al final de la cadena de respiraciones se acumularían hidrógenos ininterrumpidamente y nosotros tendríamos que ser un almacenamiento de hidrógeno. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque hay aceptores externos de electrones que son capaces de agarrar los electrones del hidrógeno y sacarlos fuera de nuestro organismo. En algunas especies primitivas, el aceptor externo de electrones es una sustancia distinta del oxígeno, pero en los organismos más evolucionados, en las especies más evolucionadas, el aceptor externo de electrones es obligatoriamente el oxígeno. Por eso se dice que los seres humanos somos aeróbicos estrictos, porque no podemos vivir sin la presencia de oxígeno. Si no se encuentra el oxígeno al final de la cadena de respiraciones, toda esta cadena se interrumpe, se frena. Y si esta cadena se frena, no somos capaces de mantener una provisión de energía constante y permanente para resintetizar el ATP. Por lo tanto, eso nos llevaría, en términos vulgares, a la muerte. Por lo tanto, es una condición sine qua non para mantener la vida y para, obviamente, para entrenar, que haya una provisión permanente de oxígeno al final de la cadena transportadora de electrones para mantener la provisión de energía permanente que demanda nuestra contracción muscular y todas nuestras funciones vitales. Entonces, la respiración se dice que puede ser aeróbica cuando el aceptor final de los electrones es el oxígeno, o anaeróbica cuando el aceptor externo de electrones es otra sustancia distinta del oxígeno. Esta situación no existe en el ser humano.
Nosotros somos aeróbicos estrictos, pero existen otros organismos que todavía están vivos y que dependen de respiraciones, pero anaeróbicas. Para resumir toda esta información, vamos a simplificar. Las reacciones de óxido-reducción pueden ser de dos tipos. Por un lado, la fermentación, que dijimos que es cuando una sustancia compleja se divide en dos sustancias más simples. En la fermentación no hay dador y receptor de energía, no hay dador y receptor de electrones. Por lo tanto, la fermentación nunca puede ser aeróbica, siempre es anaeróbica, porque no hay ningún receptor de electrones, no hay ningún receptor de hidrógeno. Por lo tanto, es por definición siempre anaeróbica. Y el otro tipo de reacciones de óxido-reducción es la respiración. La respiración necesita indefectiblemente un receptor de hidrógeno. Si el receptor final de hidrógeno es otra sustancia distinta del oxígeno, la respiración se llama anaeróbica. Cuando en la respiración el aceptor final de electrones es el oxígeno, la respiración es aeróbica. Por lo tanto, el único tipo de reacción de óxido-reducción capaz de resintetizar ATP aeróbicamente es cuando el aceptor externo es el oxígeno y es estrictamente una respiración. No hay ningún otro tipo de reacción química que resintetice ATP aeróbicamente que no sea una respiración y que el aceptor externo sea el oxígeno. En cambio, anaeróbicamente puede ser una fermentación o puede ser una respiración con otro aceptor externo. Pero este tipo de reacción, la respiración con otro aceptor externo, no existe en los seres humanos. Los seres humanos solo tenemos dos tipos de reacciones químicas para resintetizar el ATP. Una es la fermentación, que es siempre anaeróbica, y otra es la respiración con aceptor externo, el oxígeno, que es siempre aeróbica. Hecho toda esta aclaración para aclarar la terminología, pero también para entender el metabolismo energético, vamos a profundizar ahora en el metabolismo energético y tratar de hacerlo lo más aplicado posible al entrenamiento deportivo. ¿Qué es el metabolismo? La palabra metabolismo significa conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. El metabolismo es todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué es el metabolismo energético? El conjunto de reacciones químicas vinculado con la producción y la resíntesis de energía que ocurren en nuestro organismo. Entonces nosotros vamos dentro del metabolismo a profundizar sobre el metabolismo energético. Ahora bien, el metabolismo consta de dos mecanismos de funcionamiento. Por un lado, lo que se llama el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Son el conjunto de reacciones químicas que requieren energía. O sea, son reacciones químicas donde dos sustancias simples se unen para formar una sustancia más compleja. Eso, para unir dos sustancias, necesita un pegamento. Ese pegamento que une a las dos sustancias químicas se denomina energía. Por lo tanto, las reacciones anabólicas se denominan endergónicas porque necesitan energía para formar los enlaces químicos nuevos necesarios para aumentar la complejidad molecular, es decir,
para aumentar la complejidad de los tejidos. El anabolismo, por ejemplo, es el aumento de masa muscular. Para aumentar la masa muscular yo necesito a alguien que aporte energía para generar tejidos musculares. Eso es una reacción anabólica. Ahora bien, la otra mitad del metabolismo son las reacciones catabólicas. Las reacciones catabólicas son sustancias químicamente degradativas. ¿Qué significa? Que una sustancia compleja se divide en dos sustancias más simples. Cuando una sustancia compleja se rompe para dividirse en dos sustancias más simples, libera el pegamento que las tenía unidas. Ese pegamento que las tenía unidas se denomina energía y proviene de la ruptura de los enlaces químicos que tienen lugar al reducirse la complejidad molecular. O sea, la sustancia compleja, al dividirse en dos sustancias más simples, rompe enlaces químicos que liberan energía. Ahora bien, como la energía no puede estar suelta en el universo, la energía siempre está unida, en el caso de los seres vivos, a sustancias químicas. Por lo tanto, las reacciones anabólicas y catabólicas siempre están interconectadas. ¿Qué significa esto? Que cuando una reacción anabólica necesita energía, siempre hay una reacción catabólica que libera energía para proveer a la sustancia anabólica para aumentar la complejidad molecular. O sea, nunca ni una reacción anabólica ni una reacción catabólica se dan aisladas, siempre se dan acopladas. La reacción catabólica libera energía y la reacción anabólica toma esa energía para aumentar la complejidad molecular. Ahora bien, vamos a trasladar esta definición al metabolismo energético. Y vamos a profundizar sobre los sistemas de resíntesis del ATP. Entonces dijimos que nosotros tenemos alojado en nuestros músculos ATP, que es una sustancia química compleja que tiene disponibilidad de energía para realizar trabajo. Cuando la contracción muscular demanda energía, el ATP se rompe en ADP más fósforo más energía que lo usa el músculo para llevar a cabo la contracción muscular. Ahora bien, la ruptura del ATP genera un fenómeno químico de ruptura de la homeostasis intracelular. ¿Qué significa esto? Si se rompe el ATP, va a disminuir la concentración de ATP dentro del músculo y va a aumentar la concentración de ADP y de fósforo. Esa ruptura de la homeostasis, esa ruptura del equilibrio interno, acelera los mecanismos de resíntesis del ATP. Se aceleran todos los mecanismos de resíntesis del ATP para garantizar la provisión de energía suficiente para resintetizar ATP y para tener ATP disponible para sostener la contracción muscular. Los sistemas de resíntesis del ATP son tres, pero si bien dijimos que trabajan los tres juntos todo el tiempo, esta ruptura del equilibrio intracelular acelera los mecanismos de resíntesis del ATP. Acelera los tres mecanismos, pero van llegando en diferente momento a resintetizar al ATP. El primer mecanismo que llega es el de la fosfocreatina. La fosfocreatina, o CP, es otro metabolismo, es otro metabolito, otra sustancia química que está presente en todas nuestras células, pero muy particularmente en nuestras células musculares.
¿Por qué la fosfocreatina es la primera sustancia que llega en auxilio del ATP? Porque depende de una sola reacción química. La fosfocreatina, al igual que el ATP, se rompe, o sea, reacción catabólica, se rompe fosfocreatina, una sustancia compleja, se divide en dos sustancias más simples. Se divide en creatina por un lado, fósforo por el otro y energía que va a resintetizar al ATP. La energía de la fosfocreatina no sirve para la contracción muscular. La energía de la fosfocreatina va a resintetizar al ATP para que el ATP se rompa y libere energía para la contracción muscular. Si ustedes van a los libros de texto a estos dos metabolitos, ATP y fosfocreatina, los engloban dentro de lo que se conoce como el primer sistema de donación de energía, conocido como sistema anaeróbico aláctico. Anaeróbico porque no utiliza oxígeno y aláctico porque no produce ácido láctico. Este sistema también se lo conoce como sistema del ATP y la fosfocreatina o sistema de los fosfágenos, porque las dos sustancias tienen fósforo. La P es, en la tabla periódica de los elementos que vimos en química en el secundario, es el fósforo. Entonces, el ATP tiene fósforo y la fosfocreatina tiene fósforo. Por eso se llama el sistema de los fosfágenos. A ver, un segundito que tengo algo en el chat. Por favor. Nada. Bueno, ningún problema, Jorge. Cuando yo me pida la admisión, te doy la admisión. No hay ningún problema. Muy bien. El segundo mecanismo o el segundo sistema que llega para auxiliar al ATP, para garantizar la resíntesis del ATP, es lo que se conoce como sistema anaeróbico lactácido. Sistema anaeróbico porque no utiliza oxígeno y lactácido porque produce ácido láctico más energía. Ahora bien, el sistema anaeróbico lactácido básicamente es la ruptura de glucógeno muscular o de glucosa dentro de la fibra muscular. El glucógeno es la unión de muchas moléculas de glucosa con agua. Una molécula de glucógeno son 2 moléculas de agua por cada molécula de glucosa. Entonces, o bien rompemos glucógeno muscular o bien rompemos glucosa que viene desde el torrente sanguíneo. Sea de una fuente o de la otra, ese sistema involucra 11 reacciones químicas diferentes. Por lo tanto, no es tan rápido como el primer sistema. Este sistema demora un ratito más en llegar a resintetizar al ATP. Pero inmediatamente que se rompe el equilibrio homeostático entre el ADP y el fósforo, este sistema se acelera y empieza a trabajar incansablemente para sostener la provisión de energía. La energía que produce este sistema es para resintetizar al ATP, pero también para resintetizar a la fosfocreatina en reposo o durante el esfuerzo físico. O sea, estos sistemas de resíntesis del ATP funcionan en reposo y también durante el esfuerzo físico, sea de la intensidad que sea. Y llega un ratito más tarde porque este sistema depende de 11 reacciones químicas. El sistema de la fosfocreatina depende de una o de 2 reacciones químicas.
En cambio, este sistema depende de 11 reacciones químicas, por eso tarda un poquito más en llegar a proveer energía para la resíntesis del ATP. Pero si no tuviéramos este sistema evolucionado como lo tenemos, no podríamos sostener la contracción muscular de alta intensidad más allá de los 3 o 4 segundos. O sea que este sistema, el sistema de producción de ácido láctico, nos garantizó a lo largo de la evolución poder mantener la contracción muscular de altísima intensidad casi hasta un minuto. Esto nos permitió poder escaparnos de los predadores y todavía hoy estar vivos. Si no hubiéramos tenido este sistema de producción de energía anaeróbico, no podríamos haber sobrevivido a nuestros predadores, porque el ATP se nos agota en 3 o 4 segundos y la fosfocreatina como mucho nos dura para sostener la contracción hasta los 8 o 10 segundos. Si algún predador nos corría más de ese tiempo, no podríamos haber sostenido la intensidad de la contracción muscular y por lo tanto no podríamos haber sobrevivido. Por eso, los que dicen que este es un sistema perverso que produce una sustancia tóxica como es el ácido láctico, que intoxica el medio interno, están, creo yo, muy equivocados. Este salto cualitativo en la evolución nos permitió poder sostener contracciones de altísima intensidad durante mucho más tiempo. Y no, repito, no podríamos haber evolucionado como especie si no hubiéramos tenido este sistema tan eficiente de producción de energía durante casi un minuto. Ahora bien, el tercer sistema que también se desencadena y se acelera inmediatamente cuando empieza la contracción muscular de alta intensidad es el sistema aeróbico. El sistema aeróbico puede usar como fuente energética al glucógeno, a la glucosa, al ácido láctico producido por el sistema anterior, a las grasas, incluso en algunas circunstancias a las proteínas. Pero el sistema aeróbico depende de las 11 reacciones químicas del sistema anterior, más una serie de reacciones químicas que forman lo que se conoce como el ciclo de Krebs y una serie de reacciones químicas que se conocen como cadena de respiraciones o sistema de transporte de electrones o sistema Z. Por lo tanto, el sistema aeróbico es el más lento de los tres en llegar a donar energía para la resíntesis del ATP. Pero es mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros creíamos o creemos. El sistema aeróbico se desencadena y se acelera inmediatamente igual que los otros dos, pero llega un poquito más tarde porque tiene que realizar más reacciones químicas, no porque sea más lento. El sistema aeróbico, después de toda esa serie de reacciones químicas, va a dar anhídrido carbónico o monóxido de carbono, que se va a eliminar con la respiración, va a dar agua, que es la unión del oxígeno, que era el aceptor final o el aceptor externo de electrones, que se unen a las moléculas de hidrógeno y forman agua, y va a dar energía. Energía para la resíntesis del ATP y también energía para la resíntesis de la fosfocreatina. En reposo o en ejercicio, su máximo o máximo. Los tres sistemas trabajan las 24 horas, los 365 días del año, trabajan juntos para garantizar
la provisión de energía necesaria y suficiente para mantener la concentración de ATP lo más alta posible durante todo el tiempo. Ahora bien, dijimos que siempre hay predominio de un sistema sobre los otros dos. ¿De qué depende el predominio de un sistema sobre los otros dos? Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el predominio energético depende de la intensidad de la contracción muscular. La intensidad de la contracción muscular determina la velocidad de ruptura del ATP y por lo tanto determina la necesidad de resíntesis del ATP. Esa necesidad de resíntesis del ATP determina cuál es el mecanismo que predomina en la provisión de energía para sostener la resíntesis del ATP. Pero nunca tenemos que olvidar que los tres sistemas están trabajando juntos y tratando desesperadamente de mantener la provisión de energía para que no se interrumpa la contracción muscular. Dicho esto, vamos a profundizar un poco sobre la interrelación de estos tres sistemas de energía. Vemos en esta gráfica la tasa máxima de producción de ATP a partir de diferentes sustratos para un hombre de 70 kilos y masa muscular estimada en 30 kilos. Acá tenemos cuánto ATP produce cada uno de los sustratos energéticos. El ATP y la fosfocreatina, el glucógeno muscular cuando se oxida aeróbicamente, el glucógeno hepático que está en el hígado o los ácidos grasos cuando quemamos grasa mediante el metabolismo energético. Yo quiero que memoricen los datos de la primer fila. ¿Cuánto ATP me entrega el sistema anaeróbico aláctico, el sistema de los fosfágenos, el sistema del ATP y la fosfocreatina? Según esta gráfica, ese sistema me entrega una cantidad total de 0,67 moles de ATP, pero me lo entrega a una velocidad, a una tasa, a una potencia de 4,4 moles por minuto. ¿Para qué nos sirve esta información? Durante muchos años, esta información sirvió, y aún hoy sirve, para saber cuál es el predominio energético en una prueba del atletismo o en una prueba de cualquier deporte o en cualquier actividad física. Entonces vamos a ver las pruebas del atletismo. Entonces, si vemos en esta gráfica, para la carrera de 100 metros llanos, que dura 10 segundos en los deportistas de élite, yo necesito 0,43 moles de ATP y que me lo entregue con una potencia o con una tasa de 2,6 moles por minuto. ¿Qué significa esto? Que el sistema anaeróbico aláctico me sobra para correr los 100 metros llanos, según estas dos gráficas. Vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, el sistema ATP-CP me entrega 0,67 a una tasa de 4,4. Y yo para correr los 100 metros llanos necesito 0,43 moles de ATP y a una tasa de 2,6. Esto llevó durante muchos años a creer que la carrera de 100 metros llanos era una carrera estrictamente anaeróbica aláctica y por lo tanto se la entrenaba de esa manera. Hoy podemos afirmar, a pesar de estos dos gráficos, que esto no es toda la verdad. ¿Cómo que no es toda la verdad? No, porque estamos afirmando que los tres sistemas trabajan juntos todo el tiempo.
Por lo tanto, yo no direcciono con el entrenamiento qué sistema trabaja. Yo lo que puedo afirmar que siempre hay predominio de un sistema sobre los otros dos. Lo que no puedo hacer es apagar a los otros dos sistemas. Los tres sistemas siempre trabajan juntos y trabajan de una manera sincrónica y hacen lo mejor que pueden para proveer la energía suficiente para sostener la intensidad de la contracción muscular. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense esta gráfica. Miren la de la derecha, que es más fácil de entender. Este estudio es un trabajo de investigación viejísimo, tiene 40 años, donde estos autores calcularon la participación porcentual de los dos sistemas anaeróbicos en un esfuerzo máximo de 6 segundos y en un esfuerzo máximo de 30 segundos. Si partimos del segundo cero, donde tengo el 100% de mis reservas de fosfocreatina y el 100% de mis reservas de glucógeno muscular, vemos que a los 6 segundos de esfuerzo máximo, o sea que todavía no corrí los 100 metros llanos, se rompió un 35% de fosfocreatina, pero también se rompió un 15% de glucógeno muscular. Es decir, que cuando empezó el esfuerzo, en el segundo cero, se aceleran los tres sistemas de provisión de energía. Entonces nos preguntamos, ¿para qué se rompe el glucógeno muscular si todavía tengo un 65% de fosfocreatina? Porque la evolución determinó que yo no puedo esperar a que se agote la fosfocreatina para prender el segundo sistema. Para que el segundo sistema y el tercer sistema lleguen a tiempo y garanticen la provisión de energía permanente, los tres sistemas se disparan al mismo tiempo, cuando se inicia la contracción muscular y cuando se rompe la homeostasis entre la concentración de ATP, de ADP y de fósforo. Entonces, ¿para qué estoy rompiendo glucógeno muscular? Para mantener la concentración de ATP y la concentración de fosfocreatina lo más arriba posible todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa a los 30 segundos? A los 30 segundos todavía tengo un 35% de fosfocreatina y tengo un 75% de glucógeno muscular. Si ustedes van a los libros de texto, y yo lo dije hace un ratito, la fosfocreatina no puede sostener un esfuerzo más de los 8 o 10 segundos. ¿Cómo es que a los 30 segundos todavía tengo 35% de reservas de fosfocreatina? Porque estoy rompiendo glucógeno muscular para sostener la concentración de fosfocreatina y de ATP durante el esfuerzo. Entonces, estoy rompiendo el glucógeno muscular para sostener la contracción muscular, pero también para mantener lo más alto posible los depósitos de fosfocreatina, porque la fosfocreatina es la que me garantiza la entrega de energía inmediata cuando se rompe el ATP. Entonces, en esta gráfica vemos cómo, a pesar del que el sistema ATP-CP me alcanza para correr los 100 metros llanos, el sistema glucolítico, el sistema anaeróbico lactácido, empieza a trabajar aceleradamente cuando se rompe el equilibrio homeostático. Y si estoy rompiendo glucógeno, ¿qué significa? Inevitablemente
cuando rompo glucógeno a una gran intensidad, estoy produciendo a gran intensidad ácido láctico. Y el ácido láctico, por encima de los 4 milimoles en sangre o en tejido muscular, es inhibidor de la coordinación fina y de la velocidad máxima. Por eso, inevitablemente, los corredores de 100 metros llanos, en los últimos 20 metros de la prueba, pierden velocidad, porque no pueden sostener la calidad de la contracción muscular con semejante ruptura de glucógeno muscular y semejante producción de ácido láctico. A pesar de que históricamente se dijo que la carrera de 100 metros llanos era anaeróbica lactácida. Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que a pesar de que predominantemente es anaeróbica aláctica, hay una gran ruptura de glucógeno muscular y hay una gran producción de ácido láctico. Por eso, en los últimos 20 metros hay pérdida de la velocidad. Además de la fatiga nerviosa por la gran producción de ácido láctico que se da por una cuestión bioenergética evolutiva y que no es por decisión ni del entrenador ni del atleta. Es porque nuestro metabolismo funciona de determinada manera como aprendió a lo largo de 3.500 millones de años. Este otro trabajo muy interesante del año 88 analizaron 3 esfuerzos distintos, un esfuerzo de 10 segundos a máxima intensidad, un esfuerzo de 30 segundos a máxima intensidad y finalmente un esfuerzo de 90 segundos a máxima intensidad. Y calcularon la participación porcentual de cada uno de los 3 sistemas en la donación de energía. Fíjense que en 10 segundos de esfuerzo máximo, lo que dura la carrera de 100 metros llanos, evidentemente el predominio energético es del sistema anaeróbico aláctico. El 53% de la energía lo entrega dicho sistema. Pero hay una participación de un 44% del sistema lactácido y una participación del 3% del sistema aeróbico. Ahora bien, cabe preguntarnos, si no tuviéramos si este deportista o este grupo de deportistas no tuvieran un buen desarrollo del sistema aeróbico, o sea, si no tuvieran una buena potencia aeróbica, una buena velocidad de procesamiento energético aeróbico, que no llegara en menos de 10 segundos, ¿quién entregaría este 3% que entrega el sistema aeróbico? Evidentemente, el único que lo podría entregar es el sistema glucolítico o el sistema lactácido. Por lo tanto, eso atentaría más con la pérdida de la coordinación y la pérdida de la velocidad. O sea, en esta gráfica vemos lo importante de entrenar los 3 sistemas, aunque el deportista corra solamente 10 segundos de esfuerzo máximo. Fíjense, en 30 segundos de esfuerzo máximo, predomina el sistema anaeróbico lactácido con un 49%, pero hay una gran participación del sistema ATP-PC con un 23% y ya en 30 segundos una gran participación del sistema aeróbico con un 28%. Y en un esfuerzo máximo de 90 segundos, el sistema ATP-PC me entrega el 12%, el sistema glucolítico lactácido me entrega el 42% y ya el sistema aeróbico predomina con un 46% en la donación de energía para un esfuerzo máximo de 90 segundos. Ahora bien, vamos a ver en la próxima gráfica estos 90 segundos
analizados cada 15 segundos. Vamos a ver 6 columnitas de 15 segundos cada una. Y lo que quiero que hagamos es que comparemos este esfuerzo de 10 segundos, donde tenemos 53, 44 y 3%, contra los primeros 15 segundos de los 90 del esfuerzo máximo. Espero que entiendan lo que les estoy planteando. Comparar estos 10 segundos máximos y termina contra los primeros 15 segundos de un esfuerzo de 90. Fíjense, en los primeros 15 segundos del esfuerzo de 90, el sistema ATP-PC me entrega más que en 10 segundos máximo, me entrega un 60%. Y el sistema aeróbico también me entrega más que el 3% que me entregaba en los 10 segundos. ¿A qué se debe que los dos sistemas me entregan más que en 10 segundos de esfuerzo máximo? Que para estos 90 segundos de esfuerzo, yo no voy a correr con la misma intensidad que corro 10 segundos. 10 segundos de esfuerzo máximo se hacen a una determinada velocidad y 90 segundos de esfuerzo máximo se hacen a una intensidad levemente inferior. Cuando baja la intensidad de la contracción muscular, aunque sea muy levemente, el sistema del ATP me puede donar más energía, porque lo que tenía de ATP y de fosfocreatina de reserva me dura un poco más de tiempo, y el sistema aeróbico entra antes a participar porque la intensidad de la contracción muscular lo permite. Es decir, que parecería que nuestro organismo aprendió durante los 3.500 millones de años a tratar de conservar el glucógeno muscular, porque el glucógeno muscular es el que nos garantiza poder sostener una contracción muscular de mucha intensidad durante largo tiempo. Por lo tanto, cuando la situación amerita, cuando la situación lo permite, el sistema del ATP y la fosfocreatina y el sistema aeróbico le hacen un sándwich al sistema del glucógeno para tratar de conservar las reservas de glucógeno lo más altas posible, porque las reservas de glucógeno son muy finitas, no nos permiten sostener contracciones de altísima intensidad durante mucho tiempo. Dijimos como máximo 1 minuto. Por lo tanto, el sistema aeróbico entra rápido a auxiliarlo y el sistema ATP-PC nos dura un poco más para poder conservar las reservas de glucógeno muscular. Ahora bien, si el esfuerzo perdura, el sistema del glucógeno nos va a entregar su máxima potencia entre los 15 segundos y los 30 segundos. Si tenemos que tomar una evaluación donde tengamos que medir, cuantificar la potencia del sistema anaeróbico lactácido en cualquier deporte cíclico, atletismo, natación, remo, ciclismo, esa prueba evidentemente debería durar entre 15 segundos y 30 segundos, porque ahí es donde predomina palmariamente el sistema del glucógeno muscular, entre los 15 y los 30 segundos de un esfuerzo máximo. Fíjense cómo ya entre los 30 y los 45 segundos hay mucha participación del sistema aeróbico, con un 40%. Ya se ensucia mucho el sistema anaeróbico lactácido. Es muy difícil en el campo deportivo saber cuánto está participando uno y cuánto está participando el otro. Esto es una investigación en laboratorio.
Pero en una pista de atletismo, en una pileta, en un velódromo, es muy difícil determinar si está predominando el sistema lactácido o si está predominando el sistema aeróbico. Y ya después de los 45 segundos de un esfuerzo máximo, empieza a predominar decididamente el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, no es aconsejable tomar pruebas de predominio lactácido que vayan más allá de los 45 segundos. Aunque el sistema predominante sea el sistema lactácido, ya no predomina tan decididamente como entre los 15 y los 30 segundos. Por lo tanto, si queremos medir la potencia del sistema, debemos circunscribirnos a esos tiempos de trabajo. Ahora bien, alguno puede estar pensando, entonces puedo tomar un test aeróbico de potencia aeróbica que dure 1 minuto, 1 minuto y medio. Yo les diría que no, porque si ustedes vuelven para atrás, en 1 minuto y medio tengo un 46% de energía aeróbica y un 54% de energía anaeróbica. Por lo tanto, si bien en el análisis fraccionado, ya después del minuto predomina decididamente el metabolismo aeróbico, en el minuto y medio en total no predomina el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, lo aconsejable cuando tenemos que tomar una prueba de potencia aeróbica, yo recomiendo que el test dure como mínimo 6 minutos, porque en 6 minutos no hay ningún ser humano que pueda sostener un predominio anaeróbico lactácido. En 6 minutos el test va a ser decididamente aeróbico. Distancias inferiores va a estar compartido el predominio entre el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico lactácido. Y es muy difícil en el campo deportivo determinar cuál es el sistema que predomina y con qué porcentaje predomina. Entonces, cuando queremos tomar un test de evaluación, tenemos que ser muy precisos con los tiempos de trabajo para que sea el tiempo en el que predomina decididamente el sistema que queremos evaluar. Fíjense cómo evoluciona la curva del consumo máximo de oxígeno en la prueba de 90 segundos de esfuerzo máximo. A los 30 segundos ya tenemos el 50% del sistema aeróbico funcionando. Al minuto ya lo tenemos al sistema aeróbico funcionando al 100%, porque tenemos que garantizar la provisión de energía para la resíntesis del ATP. Fíjense que esta gráfica nos determina que el sistema aeróbico es mucho más rápido de lo que se creía. Y esta rapidez tiene que ver con que empieza a acelerarse ni bien se rompe el equilibrio homeostático entre el ATP, el ADP y el fósforo. Pero tarda 1 minuto en trabajar al 100%. Mientras tanto, los que sostienen el esfuerzo son el sistema anaeróbico aláctico y el sistema anaeróbico láctico. Pero los tres sistemas trabajan sinérgicamente todo el tiempo y eso nos garantizó la provisión de energía para sostener la contracción muscular y por lo tanto para garantizar nuestra sobrevivencia como especie. Ahora bien, vamos a repasar un poquito el sistema anaeróbico lactácido y el sistema aeróbico. El sistema anaeróbico aláctico es la ruptura del ATP y de la fosfocreatina. No tiene más que eso. Pero el sistema anaeróbico lactácido y el sistema aeróbico involucran otra serie de complejidades que vamos a intentar resumir lo más rápidamente posible.
Acá tienen las 11 reacciones químicas que involucran al sistema anaeróbico lactácido. Vamos a verlo en dos partes. La primera parte es la ruptura del glucógeno o la entrada de la glucosa desde el torrente sanguíneo. Provenga del glucógeno, provenga de la glucosa, las sustancias químicas van sufriendo una serie de reacciones químicas hasta la etapa de gliceraldehído trifosfato. Acá no hay mucho para profundizar, simplemente que hasta acá gasté ATP para entrar la glucosa adentro del músculo y gasté otro ATP en el paso de la fosfofructoquinasa, que es la que se conoce como enzima llave de la glucólisis, porque es la enzima que acelera o retarda la glucólisis. O sea que hasta acá hice todo esto y todavía no generé energía para resintetizar ATP. Por lo tanto, lo importante viene en la segunda parte. ¿Qué pasa en la segunda parte? El gliceraldehído trifosfato tiene que pasar a 3-fosfoglicerilfosfato. Pero para pasar, necesita entregarle hidrógeno al NAD. ¿Qué es esta reacción química? Esta reacción química es una reacción de óxido-reducción. Es una respiración donde el gliceraldehído trifosfato, que tiene mucha energía, le pasa hidrógeno al NAD. Entonces, el gliceraldehído se oxida y ahora se llama 3-fosfoglicerilfosfato y el NAD se reduce y ahora es NAD con hidrógeno. Ahora bien, si no está el NAD en este paso, el gliceraldehído no puede seguir su camino. Si el gliceraldehído no puede seguir su camino, no se puede formar ATP en el paso siguiente, ni se puede formar ATP aquí abajo al final de la cadena. Por lo tanto, la presencia del NAD en este paso es fundamental para la continuidad de este sistema energético. Pero ¿qué pasa? Cuando el NAD agarra el hidrógeno, tiene que ir a dejar el hidrógeno a algún lado para volver rápido a este paso, agarrar más hidrógeno para que no se interrumpa la cadena de reacciones químicas. El lugar más cercano que tiene el NAD para ir a entregar el hidrógeno es entregárselo al último compuesto de la cadena que se llama ácido pirúvico o piruvato. Pero ¿qué ocurre? Cuando el NAD le entrega el hidrógeno al piruvato, el piruvato se convierte en ácido láctico. Por lo tanto, la conversión de piruvato en lactato es un paso absolutamente beneficioso para que el NAD vuelva rápidamente al paso 6-7 y no se interrumpa la cadena de producción de energía. Este paso metabólico, según mi humilde opinión, es clave para entender todo el entrenamiento deportivo. Y es clave para entender la importancia de la producción de ácido láctico en la evolución de nuestra especie. Si no hubiéramos tenido este mecanismo fisiológico de transferencia de electrones y de producción de ácido láctico, no podríamos haber sostenido la contracción muscular más allá de los 10 segundos. Por lo tanto, la evolución de este mecanismo anaeróbico permitió poder prolongar la contracción muscular de alta intensidad hasta 1 minuto de tiempo. Y eso permitió poder sobrevivir como especie. Ahora bien, si ampliamos el análisis e incorporamos el metabolismo energético aeróbico a esta gráfica,
vemos que el NAD puede también ir a entregar el hidrógeno adentro de la mitocondria donde se está llevando a cabo el metabolismo aeróbico. Ahora bien, ¿qué ocurre? El NAD, para entrar a la mitocondria, tiene que atravesar una doble membrana mitocondrial. Eso le lleva más tiempo, le insume más tiempo. Por lo tanto, cuando yo tengo necesidad de energía rápida, el NAD elige la vía más rápida, que es entregarle el hidrógeno al ácido pirúvico. Cuando la contracción muscular es menos intensa y hay menos necesidad de resintetizar ATP rápidamente, el NAD elige la vía aeróbica de la mitocondria. Pero esta alternancia de metabolismo anaeróbico o aeróbico tiene que ver estrictamente con la intensidad de la contracción muscular. La intensidad de la contracción muscular determina la necesidad de resintetizar ATP. Y esa necesidad de resintetizar ATP determina la velocidad de la glucólisis. Cuando la glucólisis es más rápida, hay más producción de ácido láctico y menos utilización aeróbica. Cuando la velocidad de la glucólisis es más lenta, hay más utilización aeróbica del NAD y hay menos producción de ácido láctico. O sea que lo que determina la producción de ácido láctico es la intensidad de la contracción muscular, independientemente de que la mitocondria esté llena de oxígeno. No es un problema de provisión de oxígeno, porque la mitocondria siempre tiene oxígeno disponible. El problema es de la necesidad de resintetizar ATP más rápido o más lento. Si la necesidad de resintetizar ATP es más rápida, necesito más producción de ácido láctico. Si la necesidad de resintetizar ATP es más lenta, puedo utilizar más el metabolismo energético aeróbico. Pero esto depende estrictamente de la velocidad de la contracción muscular. Y la velocidad de la contracción muscular es lo que prescribe el entrenador cuando le dice a su atleta, corre más rápido, corre más lento, nada más rápido, nada más lento, remá más rápido, remá más lento, pedalea más rápido, pedalea más lento. Lo que estamos haciendo en realidad es direccionando el predominio energético o hacia el sistema lactácido o hacia el sistema aeróbico. Y eso tiene ulterioridades en la adaptación al estímulo de entrenamiento. Si el estímulo es más lactácido, va a haber un tipo de adaptaciones específicas, y si el estímulo es más lento, va a haber un tipo de adaptación aeróbica específica. Por eso tenemos que entender estos mecanismos para después determinar los estímulos de entrenamiento en base a los objetivos perseguidos. Ahora bien, la reacción de piruvato a lactato es una reacción reversible. Es decir, que cuando la intensidad de la contracción muscular es muy alta, va a haber mucho pasaje de piruvato a lactato. Pero cuando baje la intensidad de la contracción muscular, mucho lactato puede volver a piruvato y oxidarse dentro de la mitocondria en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. La formación de lactato está mediado por una enzima, que aquí está en verde, que se llama LDH, o láctico deshidrogenasa. Y el retorno del lactato a piruvato está mediado por una isoenzima de la LDH, una enzima muy parecida que se llama HLDH. Es decir, que este mecanismo de piruvato a lactato permanentemente está siendo
producción o remoción de ácido láctico. Cuando aumenta la intensidad de la contracción muscular, hay más producción de ácido láctico. Cuando disminuye la intensidad de la contracción muscular, hay más remoción de ácido láctico que vuelve a piruvato y se oxida en el metabolismo aeróbico. Esto es como la producción de humo de un auto, de un motor de combustión interna. El auto combustiona gasolina con oxígeno y produce humo. El humo, en el caso de un ser vivo, es el ácido láctico. Pero nuestro organismo tiene la posibilidad de ese humo volverlo a meter al motor y volverlo a oxidar como una fuente energética. El ácido láctico entonces puede volver a piruvato y oxidarse en la mitocondria mediante el metabolismo aeróbico, mediante la utilización de oxígeno. Ahora bien, el piruvato entonces puede pasar al lactato dentro del citoplasma de la célula, mediante un metabolismo que es estrictamente anaeróbico, porque el oxígeno no está presente en el citoplasma de nuestra célula muscular. Pero también tiene otra vía metabólica. El ácido pirúvico puede atravesar la doble membrana de la mitocondria, entrar adentro de la mitocondria y oxidarse aeróbicamente en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. La enzima que mete al ácido pirúvico dentro de la mitocondria para oxidarse aeróbicamente se llama PDH, piruvato deshidrogenasa. Ahora bien, ¿qué relación hay entre la LDH, la enzima que lleva el piruvato al lactato, y la PDH, que es la enzima que lleva el piruvato adentro de la mitocondria para que se oxide aeróbicamente? Esto lo estudió un investigador de Estados Unidos llamado George Brooks en ratas, que son mamíferos y que por lo tanto funcionan casi igual que nosotros. ¿Y qué encontró cuando buscó la relación entre la LDH y la PDH? Encontró lo siguiente. En ratitas sedentarias, desentrenadas, la relación es 1041:1. ¿Qué significa? Que una persona común, una persona sedentaria, una rata en este caso sedentaria, tiene 1041 veces más posibilidades de formar ácido láctico que oxidar el piruvato en el ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué pasa si la entrenamos aeróbicamente a esa ratita? Después de un periodo de entrenamiento aeróbico, la relación bajó a 661. Mejoró la relación, pero igual sigue teniendo 660 veces más de chances de producir ácido láctico que de oxidar el piruvato en el metabolismo aeróbico. ¿Qué podemos concluir de esta información? Que tenemos mucho más chances metabólicas de formar ácido láctico que de oxidar el ácido pirúvico en el ciclo de Krebs. ¿Y esto con qué tendrá que ver? Nosotros creemos que esto tiene que ver con los 3.500 millones de años de evolución y con que durante los 3.000 primeros años no había oxígeno en la faz de la Tierra. ¿Esto qué determina? Que tenemos mucho más años de evolución del metabolismo lactácido que del metabolismo aeróbico. Por lo tanto, cuando apareció el metabolismo aeróbico, tuvo que pedir permiso y preguntar, ¿puedo participar? Y el sistema anaeróbico, ¿qué le contestó? Sí, podés participar, pero cuando nosotros te dejemos jugar. Bueno, no importa, juego igual. Entonces, ¿cuándo juega el sistema aeróbico? ¿Cuándo participa el sistema aeróbico?
cuando el sistema anaeróbico lo deja. ¿Y cuándo lo deja el sistema anaeróbico participar? Cuando la intensidad de la contracción muscular es baja. Cuando la intensidad de la contracción muscular es alta, cuando hay mucha demanda de energía por unidad de tiempo, el sistema anaeróbico le dice al aeróbico, déjame jugar a mí porque yo sé cómo se juega este juego. Cuando baja la intensidad de la contracción muscular, cuando baja la demanda de energía, el sistema anaeróbico le dice al sistema aeróbico, ahora participa vos, que vos te podés arreglar de esto y vos lo hacés bien porque producís mucha energía. Pero cuando hay mucha demanda de energía por unidad de tiempo, los sistemas que se hacen cargo son los sistemas anaeróbicos. Y solo lo dejan participar al sistema aeróbico cuando baja la demanda de energía por unidad de tiempo. Es decir, cuando baja la intensidad del estímulo de entrenamiento. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la producción de ácido láctico no es una cuestión voluntaria, no es una cuestión que pueda decidir el entrenador o el atleta, es una cuestión evolutiva y que depende estrictamente de la intensidad de la contracción muscular. Depende estrictamente del estímulo de entrenamiento que nosotros le demos a nuestro deportista. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuáles son los límites, cuáles son los umbrales de nuestro deportista para saber si queremos trabajar predominantemente el sistema lactácido o queremos trabajar predominantemente el sistema aeróbico. De acuerdo a eso vamos a tener que determinar el estímulo de entrenamiento específico para lograr los objetivos deseados. Ahora bien, el sistema aeróbico arranca, por decirlo de alguna manera, cuando el piruvato o el ácido pirúvico entra dentro de la mitocondria. Ahí adentro, el piruvato sufre una serie de reacciones químicas que no vale la pena puntualizar ahora, que tradicionalmente se dibujan como una calecita, donde vemos que hay muchas respiraciones anaeróbicas, muchas respiraciones donde se reducen moléculas de NAD y de otra molécula que se llama FAT. Todas estas moléculas de NAD y de FAT que se dan en cada vuelta de esta calecita, que se conoce como ciclo de Krebs, van a desembocar tarde o temprano en la cadena de respiraciones, en la transportadora de electrones o sistema C. Es la gran usina de producción de ATP. Por cada molécula de NAD que entra en esta cadena, se producen 3 moléculas de ATP. Y por cada molécula de FAT que entra en esta cadena, se producen 2 moléculas de ATP. Todas las moléculas de NAD y todas las moléculas de FAT finalmente le van a llevar los hidrógenos al oxígeno que está al final de la cadena y se van a combinar con el oxígeno y van a formar agua. Y ese hidrógeno con ese oxígeno se van a ir de nuestro cuerpo en forma de agua, con el sudor, con la orina, o simplemente van a quedar como agua dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se interrelacionan las grasas en todo este metabolismo aeróbico? Nosotros, nuestra principal fuente de acumulación de grasas son los triglicéridos que acumulamos en el tejido subcutáneo por debajo de la piel o intraabdominal entre nuestros órganos, entre nuestras vísceras. Esos triglicéridos se rompen por un mecanismo hormonal en glicerol, que es un hidrato de carbono, y 3 ácidos grasos libres. Por eso se llama triglicérido. 3 ácidos grasos libres y un glicerol. El glicerol se va a metabolizar como un hidrato de carbono en el músculo o en el hígado, y los ácidos grasos libres van a entrar a nuestro tejido muscular y allí van a sufrir una activación.
Es un proceso que requiere una molécula de ATP. Ese ácido graso activado sufre una serie de reacciones químicas donde se reduce una molécula de FAT, se reduce una molécula de NAT y finalmente se produce, aquí abajo a la izquierda, lo que se conoce como la beta oxidación. ¿Qué es la beta oxidación? Es el corte de la cadena de carbonos del ácido graso en el segundo carbono. Por eso se llama beta oxidación, carbono alfa, carbono beta. El ácido graso es una molécula de muchos carbonos, de 18, 20 o más carbonos. Entonces, cada vez que pasa por acá ese ácido graso, se corta en el carbono 2 y forma una molécula de acetil-CoA, exactamente igual a la que proviene del ácido pirúvico. Es decir, que nuestra mitocondria, nuestro ciclo de Krebs, no tiene cómo discriminar si el acetil-CoA proviene del azúcar o proviene de las grasas. Es exactamente la misma molécula. Y por lo tanto, cada molécula de acetil-CoA, provenga del ácido pirúvico o provenga de la grasa, va a generar todas las reacciones químicas que genera en el ciclo de Krebs y todas las reacciones químicas que genera en la cadena transportadora de electrones. Ahora bien, como el ácido graso es una molécula muy larga, nos va a entregar muchas moléculas de acetil-CoA. Por lo tanto, una molécula de grasa nos entrega mucha más energía para formar ATP que una molécula de glucosa. Por eso, en las condiciones donde nuestro metabolismo lo permite, siempre predomina el metabolismo de las grasas. Pero siempre y cuando la intensidad de la contracción muscular sea baja. ¿Cuándo predomina el metabolismo de las grasas? Cuando dormimos, cuando estamos en reposo o cuando hacemos ejercicio de muy baja intensidad. En esa condición de baja intensidad de la contracción muscular, siempre predomina el metabolismo de las grasas, porque el metabolismo de las grasas es mucho más eficiente que el metabolismo de la glucosa. Me entrega mucho más ATP que el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, en esas condiciones, el metabolismo elige que predomine el metabolismo aeróbico a expensas de las grasas para conservar las reservas de glucógeno muscular. Si ahora vemos, integramos el metabolismo de los hidratos de carbono con el metabolismo de las grasas, vemos que el glucógeno se rompe hasta la etapa de ácido pirúvico, el ácido pirúvico entra en la mitocondria y forma acetil-CoA, y ahí desencadena el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, que acá están graficadas con una H muy grande, que es hidrógeno. Ahora bien, el triglicérido se hidroliza con 3 moléculas de agua, me entrega un glicerol, que es un hidrato de carbono, que puede ingresar a la glucólisis como gliceraldehído 3-fosfato, en el mismo tejido muscular o en otros tejidos periféricos, como puede ser el hígado, el corazón, el riñón u otros músculos que en ese momento están inactivos, y libera 3 ácidos grasos al torrente sanguíneo. Esos ácidos grasos los vamos a incorporar al tejido muscular, los vamos a activar y por el proceso de beta oxidación también vamos a producir moléculas de acetil-CoA que van a entrar al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones. Todo termina finalmente en el oxígeno, en la unión de estos hidrógenos con el oxígeno y la formación de agua. Todo lo que vimos hasta acá es para puntualizar la importancia del principio de predominio y del principio de especificidad del entrenamiento deportivo. El predominio y la especificidad de los sistemas energéticos van a determinar las características de los estímulos de entrenamiento para entrenar específicamente las adaptaciones que yo persigo con el entrenamiento deportivo.
Ahora bien, ¿qué características puede tener ese estímulo de entrenamiento que determinen el predominio y la especificidad del sistema energético? Y entonces vamos a hablar de cuáles son las variables de la carga o estímulo de entrenamiento y vamos a diferenciar, por un lado, herramientas de calidad, que son la intensidad y la pausa, y herramientas de cantidad, que son el volumen, la duración y la frecuencia. Como dijimos desde la primera clase hasta hoy, lo que determina la especificidad del estímulo de entrenamiento es la intensidad del estímulo. Todas las demás variables son variables que están condicionadas a la intensidad del estímulo. La pausa depende de la intensidad del estímulo. El volumen que yo tolere depende de la intensidad del estímulo. La duración que yo aguante el entrenamiento depende de la intensidad del estímulo. Y las veces que lo pueda repetir en la semana, en el mes o en el año, depende de la intensidad del estímulo. O sea, que la cualidad madre de cualquier estímulo de entrenamiento es la intensidad. Por eso decimos que son variables cualitativas, son variables de calidad. La variable de calidad, sin duda, es la intensidad, que nosotros la definimos como el porcentaje de esfuerzo que realiza el deportista con respecto a un test de evaluación específico. Por eso es tan importante puntualizar la especificidad de los test de evaluación. Si yo construyo test de evaluación que midan específicamente lo que yo quiero medir, eso me va a permitir después, a la hora de entrenar, poder determinar estímulos de entrenamiento a la intensidad que yo quiero para generar las adaptaciones que persigo. Si el test que elijo es un test inespecífico, eso no me va a permitir después construir buenos estímulos de entrenamiento. Entonces, es muy importante determinar el test de evaluación y a partir del test de evaluación determinar la intensidad de los estímulos que prescribo. De acuerdo a la intensidad de los estímulos que prescribo, va a ser la necesidad de la pausa. Los estímulos de baja intensidad no necesitan pausa, los puedo hacer continuos o los puedo hacer fraccionados en fracciones de muy larga duración. Cuanto más intensidad de estímulo, más necesidad de pausa, porque si no, no lo puedo repetir con la misma calidad. Por lo tanto, la pausa también la consideramos una variable de calidad. No porque sea la que determina las demás, sino porque de acuerdo a la pausa, yo puedo decir que un deportista es mejor que otro. Si yo tengo dos deportistas que entrenan, por poner un ejemplo, al 80%, y uno lo puede hacer con 1 minuto de pausa y el otro necesita 2 minutos de pausa, puedo afirmar que el deportista que se recupera en 1 minuto es mejor que el que necesita 2 minutos para recuperarse. O sea que la pausa termina siendo también una variable de calidad, pero la que determina la calidad del entrenamiento es la intensidad del estímulo. Y también tenemos variables de calidad que no me dicen nada de la calidad del estímulo, no me dicen nada del objetivo perseguido, no me dicen nada de la adaptación que voy a lograr con ese estímulo. Simplemente me dicen cuánto aguanto yo un determinado estímulo. Por eso son variables de cantidad. Son variables cuantitativas, no cualitativas, no califican el entrenamiento, simplemente lo mensuran. Son para cuantificar mi entrenamiento. Esas variables son el volumen, que es la cantidad total de esfuerzo realizado por el deportista, la duración, que se refiere a la cantidad total de tiempo invertido en la realización del entrenamiento. Acá en duración es tiempo de trabajo más tiempo de pausa, se suma todo,
porque la pausa la necesito para poder sostener la intensidad. Por lo tanto, la duración del entrenamiento involucra al tiempo de trabajo más el tiempo de pausa. Y por último, la frecuencia, que es la cantidad de veces que reitero el entrenamiento en la semana, en el mes o en el ciclo grande de entrenamiento, que puede ser un macrociclo cuatrimestral, semestral o anual. Estas tres variables, repito, son variables de cantidad. Lo que hace diferente al entrenamiento, lo que hace diferente a un deportista es la intensidad de sus entrenamientos. Y eso es lo que discrimina entre deportistas de élite, deportistas de mediano rendimiento y deportistas recreacionales o finalmente sedentarios. La capacidad de tolerar entrenamientos de alta intensidad. Eso es lo que hace la diferencia corto, a mediano o a largo plazo. Con esto terminamos por hoy, así que quedo abierto a alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer ustedes. Yo decirte buenas noches, Carlos, me conecté tarde, como siempre, clarísimo, pero bueno, yo sé bastante que te escucho y bueno, este, he analizado mucho todo lo tuyo y lo tengo claro. Los demás muchachos, ahí, algunos nuevos que hay, algunos que ya están también, verán, hacer las consultas. Igual de todos modos, ya mañana la tienen la charla en el grupo de Facebook y bueno, así que si alguno se quedó con dudas, también la puede volver a ver en la semana o cuantas veces la necesiten, porque yo estas charlas se las dejo por lo menos 2 meses para que las puedan volver a ver. Pero bueno, si les surge alguna duda o algún comentario que quieran hacer ahora, estoy a Es su bueno, disposición. es bueno volverla a ver para anotarse alguna duda, alguna pregunta, como decís vos, y preguntarlo en la otra charla o hasta a veces cuando se reúnen viste, en la charla de los martes, que el que pueda conectarse, que hay mucho intercambio, mucha pregunta, mucha respuesta. Sí, sí, ese es el motivo de las reuniones de los martes también. Que ustedes puedan, Justamente. cuando revelen la charla, con una hoja y un lápiz tranquilos, ir parándola, Exacto. ir anotando las dudas y poderlas preguntar. Y en todo caso, si no pueden conectarse a la reunión de los martes, ya saben que todos tienen mi WhatsApp, así que me pueden mandar un WhatsApp y yo ni bien pueda lo llamo y aclaramos las dudas. Muy importante. Hola, Lo profe, otro, buenas noches. Hola Juana, No, ¿cómo te va? Buenas perdón, noches. no, quería avisarte que yo me conecté tarde porque venía de rendir un parcial y después voy a ver otra vez la clase. Quería saber bien Bueno, cuál bueno, es el grupo de Facebook, cómo se llama el grupo, o si ya estoy. estás en el grupo, ¿sí? Es el Seminario de gimnasia. 2023, formación del Ah, bien, deportista de los 6 a los 18 años de edad se llama. buenísimo, gracias. Si no, cualquier cosa, mandame un WhatsApp, Juana. Dale, Pero dale, sí, ya gracias. está, ya, por lo menos yo la invitación te la mandé y creo que ya la aceptaste. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, chicos, si no rompen la timidez, me estoy Carlos, antes de sintiendo despedirme, olor a antes, comida. antes de despedirme, soltá las entradas que tenés guardadas para los partidos de La Plata el jueves y el domingo. Porque estás No, haciendo un montón de plata con la reventa, ¿eh? Aflojale un poquito. no, no. Es un chiste. Pero estamos preparando para ir de acá, pero parece que va a estar muy complicado. Las entradas están todas vendidas. ¿Clasificó Uruguay? Sí, sí, juega el jueves con Israel y bueno. Y si va a jugar el domingo, ¿eh? Porque el domingo se juega tercer y cuarto puesto y se va a jugar a la final. Ojalá que Ah, podamos está. ganar para jugar a la final. Pero bueno, había una demanda fantástica para ir, Sí, del claro. lugar, de todo, ¿viste? Pero dice que las entradas estaban todas vendidas supuestamente porque lo que decían acá, de que las entradas estaban vendidas porque Argentina podía pensar en llegar a la final, pero seguro que eso no es así.
esas entradas están vendidas están compradas por los revendedores, que como siempre hacen la Sí, diferencia. sí, es muy difícil. Sí. Bueno, chicos, buenas noches. Bueno, buenas noches, que pasen muy bien todos. Buena Buenas semana noches. para todos. Buenas noches, hasta luego.